Me dice la producción que ya lo tengo en línea, al amigo, al colega, el analista político, columnista político, director de noticias de Radio Mitre Córdoba, columnista del diario La Voz, Edgardo Moreno. Edgardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, nos reencontramos Hola. de nuevo. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Qué estás? decís, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, gracias por tu tiempo, gracias por dispensarnos estos minutos desde Córdoba, Edgardo. Bueno, No, por favor. con la ansiedad de escucharte, así como lo hicimos el viernes que vos nos vaticinabas, y yo decía al comienzo del programa, si escuchamos lo que vos decías el viernes y vemos lo que pasó el domingo, fue un calco, exactamente todo lo que nos adelantaba se cumplió finalmente. Pero claro, el tema está en saber qué viene a partir de ahora, cómo es el día después de la elección. Te escuchamos atentamente, Edgardo. Bueno, Daniel, efectivamente se cumplió lo referido a que el resultado estaba cantado y el orden en que finalmente resultó la carrera, ¿no? Schiaretti, Negri y Mestre. Lo que nosotros no esperamos, y que lo charlamos la semana pasada, era la magnitud del triunfo. Esperamos números inferiores al 50% y finalmente superó ampliamente Schiaretti ese número. Se puso incluso la línea ahí de elecciones históricas para Córdoba, como fue la de Eduardo Angelos en el 83, el triunfo más amplio que hubo en democracia de un candidato. Y lo que viene después tiene, yo diría, al menos dos aristas destacadas. La primera, lógicamente, la que más interés despierta para el resto del país, es qué proyección nacional tiene el triunfo de Schiaretti y el colapso de los candidatos de Cambiemos en Córdoba. Y el segundo aspecto es que cómo se desarrolla esa dinámica dentro del territorio cordobés, es decir, qué va a pasar en Córdoba después de esto. Yo diría que respecto al impacto nacional, lo más destacado es que Schiaretti, de quien se esperaba que tenga algún tipo de palabra sobre eso, efectivamente la tuvo, pero fue extremadamente cauteloso en la administración de los efectos de su triunfo. ¿Por qué digo esto? Schiaretti siempre apostó a provincializar la elección, apostó a que sea una disputa territorial, local, provincial y municipal. Exacto, los de afuera son de palo, dijo, ¿no? Claro. Eso de los de afuera son de palo fue una estrategia durante todo. Exacto, yo diría exacto. la estrategia central de la campaña. Lo decidió cuando desdoblaron la fecha de la elección, lo acentuó cuando, viendo que la situación económica se complicaba el año pasado, y sabiendo que siempre una crisis económica le pega a todos los oficialismos, en todos los niveles, al intendente, al gobernador, al presidente, le pega a todos. Decidió adelantar, aunque sea un mes más, la elección que estaba prevista para junio, la trajo a mayo. Y evidentemente, a tenor de las novedades que hubo después con el tema inflacionario y con la situación económica en general, no estuvo equivocada ese adelantamiento posterior que hizo ya sobre una fecha fijada. Y yo creo que también anticipó, con la estrategia de provincializar, la lectura de los resultados. Fíjate vos que no esperó a que a la noche, como ya sabía que ganaba, no esperó llegar a la noche para decir esto, los de afuera son de palo, que es acotar el impacto nacional del resultado de la elección. Lo dijo cuando votó a la mañana, temprano. Un poco para bajar las ansiedades o las expectativas que había respecto de lo que iba a decir u omitir cuando tuviese que hablar a la noche. Eso de los de afuera son de palo, me parece que fue en principio, digamos, un gran gesto de cortesía a Macri. Porque Macri también lo despegó. Correspondió a la estrategia de provincialización. Cuando Macri vio que no iba a tener una alternativa competitiva contra Schiaretti, también, yo diría, tratando, digamos, de que esa estrategia sea lo menos visible posible, también apostó a provincializar. No confrontó con Schiaretti, no se expuso en la campaña, no mandó al gabinete a hacer campaña a la provincia. La lista que él auspició, que era la de Macri, la de Negri en la provincia y Luis Juez en la ciudad capital, tuvo algunos apoyos políticos acotados,
Carrió, Rodríguez Larreta, incluso María Eugenia Vidal, pero cuando a hacer campaña para Negri, vinieron con una instrucción clara, que era no nacionalizar el discurso de la elección. Estaban hablando de temas provinciales, hablaban de temas provinciales, en ningún momento discutieron sobre la agenda nacional. Esto claramente fue algo impulsado desde la Casa Rosada para evitar nacionalizar el efecto de la elección, que sabían que iba a ser desfavorable antes de que se produjera la votación. Cuando Schiaretti dice los de afuera son de palo, también trató de bajarle el tenor a la ansiedad de otros dos sectores. Uno es el de Cristina, que intentaba colarse, digamos, en el triunfo, subirse al triunfo de una manera, digamos, primero desertando de la carrera, levantando la lista, y luego con declaraciones públicas, elogiando, digamos, la postura competitiva de Schiaretti. Yo creo que al decirlo de afuera son de palo, también dijo acá no tiene nada que ver en este triunfo la conducción de Cristina. Él incorporó en su estrategia a dirigentes que estuvieron en el gobierno de Cristina. Lo hizo, los reabsorbió en el esquema de las intendencias, en el esquema de la legislatura. Hubo importantes centros urbanos del interior de Córdoba donde acordó con referentes del kirchnerismo para armar un esquema en común, temas territoriales en común, pero con una condición: el liderazgo no es de Cristina, el liderazgo en la provincia es de Schiaretti. De manera que los de afuera son de palo también es para Cristina. Claro. Y finalmente también los de afuera son de palo es para el esquema del peronismo federal. Porque no vinieron los referentes, los precandidatos presidenciales en la campaña también a treparse a la campaña cordobesa, ni siquiera a la foto del triunfo, a la foto del festejo. Es como que alambró el aeropuerto, ¿no? Claro, ahora, Edgardo, ese fue un pedido expreso, al menos acá, y bueno, ya vamos a avanzar con el tema Urtubey después, porque va a ser muy importante lo que nos puedas decir vos desde allí con respecto al tema de Urtubey, pero acá los allegados al gobernador y candidato presidencial comentaban, sobre todo el viernes y sábado, que había un pedido expreso del gobernador Schiaretti de que no vaya ninguno de los candidatos presidenciables, ni siquiera, bueno, obviamente los de alternativa. Así ¿no? fue, sí. Fue por pedido de Schiaretti. Ajá. Y sí, fue por pedido de Schiaretti, porque además eso, si se producía, si él jugaba con la presencia de los precandidatos en la campaña, también nacionalizaba él el discurso. Claro. Forzaba a que aparezca, digamos, Bullrich, Dietrich, o que el discurso de María Eugenia Vidal hubiese sido mucho más vinculado a la agenda nacional que provincial. Y ese no era el interés de Schiaretti. Schiaretti quería primero asegurar el poder territorial sobre Córdoba, ganando por la diferencia que ganó, amplísima. Entonces, esa estrategia de provincializar y esa definición, los de afuera son de palo, que es muy gráfica, muy descriptiva, digamos, del alcance de la elección, fue la que le permitió el máximo momento de acumulación, que es haber ganado en Córdoba con un porcentaje altísimo, y al mismo tiempo pararse a la noche y hacer un discurso donde no estuvo diciendo yo soy el candidato o soy un posible candidato del espacio de Alternativa Federal. Yo creo que no lo es, no quiere serlo, pero sí donde sí explicitó cuál sería en términos genéricos el programa de acción o el esquema discursivo que debería tener el espacio de Alternativa Federal, que es un discurso de moderación política, que tiene muchísimos puntos de contacto con el de Urtubey, con el de Massa en algunos puntos, o con el de Labaña en otros. Si vos analizás ese discurso, hizo una ecualización muy precisa en casi todos los ejes de campaña, tuvo una postura muy contundente respecto del pago de la deuda. Dijo, nosotros somos proclives a no dejar duda de que vamos a pagar la deuda externa, está en contra de un default. Exacto. Estuvo a favor del equilibrio fiscal, es decir, un programa económico contra el déficit fiscal, pero al mismo tiempo le marcó la cancha a Macri respecto del concepto genérico de la economía, cuando dijo que el mercado no derrama soluciones, si es que el Estado no tiene políticas activas. O sea, hizo ahí un punto intermedio entre
entre los que sostienen los efectos benéficos de la mano invisible del mercado y los que sostienen una matriz fuertemente estadocéntrica para la administración de la cosa pública. Exacto. Una pincelada, perdón Edgardo, de la ideología peronista, lo que el peronismo viene sosteniendo, al menos en el discurso, ¿no? Al menos en el discurso. En eso hizo una recuperación muy fuerte, digamos, de lo que es, claro. De lo que ha sido siempre el discurso tradicional del justicialismo respecto del equilibrio entre la economía, entre el Estado y el mercado en la economía. También tuvo alusiones muy claras en el tema de la grieta, ¿no? En la necesidad de ponerse por encima de muchas de las diferencias que nos están generando animadversiones muy críticas en el país, e incluso de un ejemplo, yo diría, muy comprensible para los cordobeses, pero muy delicado en su exposición. Él dijo: yo soy un liceísta, o sea, vengo de haberme formado en el ejército. Sí, como, pero, y al mismo tiempo fui, digamos, un militante del peronismo de centroizquierda en los 70 y perseguido por el gobierno militar y me tuve que ir del país. Claro, mensaje para Cristina. Exacto. Sí. Yo creo que, de todos modos, eso es lo que Schiaretti ha dicho. Sí, correcto. Pero eso hay algo más importante que lo que Schiaretti ha dicho, y es lo que los cordobeses han dicho. Porque es un volumen de votantes lo suficientemente determinante como para que cualquier precandidato presidencial lo mire con atención. ¿Qué es lo que los cordobeses dijeron? Yo te diría muy a simple vista, dijeron que en Córdoba Cristina no gana. Que puede ganar, en primer término, una alternativa del peronismo moderado. Ya sea detrás de Schiaretti, de Labaña, de Urtubey, de Massa, de Pichetto, pero no detrás de Cristina. Y dice, y lo otro que dijo el electorado es que Macri tiene una oportunidad todavía para remontar su proyecto personal de reelección en Córdoba. Porque hay una buena parte del electorado que vota a Schiaretti que también vota a Macri. De hecho, fue así en las últimas elecciones. Ya ocurrió en las elecciones de medio término, cuando incluso De la Sota estaba vivo. En las elecciones donde Macri, o donde el macrismo ponía, Macri diría él en términos personales, se ponía en juego su proyecto, lo acompañaban. A ver, hace 2 años, en la elección legislativa, Héctor Baldassi, que es una figura que diría casi extraña a la política, un ex árbitro del fútbol, pero digamos apadrinado por el proyecto presidencial, ganó con las mismas diferencias que ayer Schiaretti, o similares, un poco menos en realidad, sobre Martín Yarlora, que es el candidato que ayer ganó la ciudad de la capital, que desde el año 73 que no tenía un intendente peronista. Así es. Es decir, esa movilidad del voto cordobés es algo de lo cual Schiaretti está muy consciente. Sabe que dentro de su paquete hay un altísimo componente de pensamiento, diríamos, moderado, que si el peronismo federal se lo ofrece como una alternativa bien articulada y competitiva, puede acompañarlo con el voto. Y si no se lo ofrece, va a Macri. Pero, acá sí, pero no a Cristina. Hay un tercero excluido, Cristina no. Cristina. Ese es el mensaje del electorado de Córdoba. Del electorado. Ahora, excelente, muy minucioso, fantástico. Ahora, te digo que acá, imagínate vos la expectativa particular que había en Salta, acá en ciertos círculos, ¿no? Pues, políticos, dirigentes, periodistas, en algunos ámbitos se vivió con mucha, pero mucha expectativa la jornada de ayer. Y ayer, cuando ya se conoció, empezaron a verse los primeros resultados. Acá había gente que estaba exultante, Edgardo, muy contenta. ¿Por qué? Porque pensaban que de alguna manera este triunfo de Schiaretti era también el triunfo de Urtubey en Salta, porque acá algunos de los principales operadores políticos del gobernador y candidato presidencial siempre dijeron que esta estrategia de cómo se iba a conformar, cómo se iba a manejar alternativa federal, había sido elaborado de manera muy minucioso, y usaban esta palabra, entre Schiaretti y Urtubey,
Por lo tanto, había una particular euforia, esperanza, expectativa de que esto se pudiera trasladar, el triunfo de Schiaretti se pudiera trasladar a Urtubey. Esa es la pregunta ahora. Yo creo que obviamente que yo creo que, a ver, hay lugar para ese entusiasmo y hay lugar para esa expectativa en el peronismo federal. Dentro de lo que es el esquema de los principales dirigentes de ese espacio, diría la mesa de los cuatro, Schiaretti, Urtubey, Massa y Pichetto, más Labaña, que apareció cercano después, pero que no está sentado en esa mesa, yo diría que ahí hay un esquema de afinidades. Hay un triángulo donde el diálogo es más fluido. Ese triángulo es Schiaretti, Pichetto, Urtubey. No Massa, Edgardo. No, Massa no. Massa no, muy bien, muy bien. Massa tiene una relación, yo hasta diría, hasta conflictiva con ese espacio. Bien, bien. Porque si eso es lo que el espacio le pide, debería ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Exactamente. Y él no quiere eso. Sí. Y coquetea con la idea de, no deja de coquetear con la idea de un eventual arreglo con Cristina. Exactamente. De ser el candidato de Cristina. Uh-huh. O sumarse en un esquema. E incluso sostiene que Cristina no va a ser candidata y que eso generaría, digamos, la apertura de otro escenario. Claro. Y con Labaña tampoco hay esa afinidad en el diálogo, porque Uh-huh. Labaña no quiere el esquema que le proponen los gobernadores, que es competir en los pasos. Labaña, perdón Ricardo, de alguna manera no es alternativa federal, porque él desde un comienzo dijo no allanarse al tema de ir a las PASO, ya creó su propio espacio que se llama Consenso 19, y bueno, y hoy ya empezaron las primeras indicaciones, o indicativos, mejor dicho, de una eventual reunión entre Labaña con Alfonsín, con Storani, con Stolbizer, con Lipschitz. Yo creo que lo más probable es que primero se empiece a rearmar ese diálogo desde la mesa de los gobernadores justicialistas. Ajá, mira qué interesante, muy bien, amplía eso, por favor. Porque es desde allí donde Schiaretti tiene no solo un predicamento más fuerte, sino donde ha dado pruebas de resultados con los gobernadores socialistas de que las estrategias que ha ido sugiriendo han dado resultados. Han tenido y éxito. sí, es decir, todos los pactos de gobernabilidad que hicieron los gobernadores con Macri les han sido extremadamente eficientes, uh-huh, en términos económicos y en términos políticos. Uh-huh. Las provincias justicialistas con Cristina estaban en rojo permanente y con Macri consiguieron superávit. Así es. En lo económico, en lo estrictamente fiscal. Y eso fue por la negociación con la llave de los votos en el Congreso y con el acompañamiento, yo diría, técnicos, cuando no liderazgo técnico, de la propuesta de Córdoba. La palabra de Schiaretti en sus términos. Uh-huh. Y también en términos políticos, porque convengamos que de todas las elecciones provinciales que se han hecho, la mayoría se vienen religiendo gobernadores del signo peronista que ya estaban en el gobierno. Es decir, el protocolo de esos pactos de gobernabilidad con Macri le ha sido eficiente a los gobernadores. Uh-huh. Tiene la provincia con las cuentas mínimamente ordenadas, incluso en un esquema de crisis como el que existe hoy, y encima son competitivos electoralmente, o sea, pueden aspirar a la reelección o poner sucesores de su propia cosecha. Uh-huh. Es por eso, digamos, que es más factible que si bien algún armado venga desde ese lado y no desde la mesa de los precandidatos, Massa, Pichetto, Urtubey, Schiaretti, sobre todo y Labaña eventualmente si se suma como un actor externo, sobre todo porque yo diría que hay tres ahí, Schiaretti, Pichetto y Urtubey, que juegan en conjunto. Uh-huh. Y hay dos egos muy complicados ahí, el ego de Massa y el ego de Labaña. No, correcto, claro. Ahora, sí. Ahora sí, son complicados, ¿no? O sea, sí. Ahora tienen el acompañamiento, pero al mismo tiempo en una estrategia no alcanza a despuntar como que fuese efectiva. Exacto. Ahora, otra de las cosas que anoche se planteaban acá, dice, bueno, mirá qué triunfazo el de Schiaretti. Che, y si Schiaretti después termina diciendo, bueno, muchachos, me he quedado con este porcentaje enorme, con esta bolsa enorme de votos, estamos ante un panorama muy incierto todavía en la alternativa federal,
me voy a poner al frente. Está, como lo dijo el mismo Schiaretti, está absolutamente descartado para vos la posibilidad de un Schiaretti. ¿Vos te referías a una candidatura? Exacto, a candidatura presidencial. Yo creo que no es viable eso. Ajá. Creo que no es viable. Pero no es viable porque además, además de las decisiones personales, hay riesgos políticos. Todo lo que él acaba de conseguir en Córdoba lo pone en riesgo si se lanza a una expectativa mayor. Claro, los cordobeses dirían, ven, nos traiciona. Es bastante particular y yo diría complicado. No sé si, no creo que le haya dado un cheque en blanco para que use la elección como trampolín. No me da esa impresión. Bien. El electorado cordobés en eso es bastante, yo diría, exigente, claro. Celoso de su... Acaba de darle la confianza para que gobierne. No puede a 48 horas, una semana después decirle, bueno, muchachos, como me fue bien, me voy a la nación. Claro, perdería todo. No lo veo. Perdería todo. No es lo mismo jugar el partido que ser el director técnico, me parece. Exactamente. ¿No? Ahora, Edgardo, eso es en el tema del ganador. Ahora, contame, vos el viernes nos decía, acá lo que queda por ver es quién sale segundo, Negri o Mestre. Cambiemos, el radicalismo, fracasaron con todo éxito, como decimos por acá. Y ahora, ¿qué pasa con Cambiemos? ¿Qué pasa con el radicalismo? ¿Cuál es tu lectura? Mira, lo primero que yo creo que ayer terminó es la convención del radicalismo. Se terminó la convención del radicalismo. O sea, evidentemente todo el planteo que comenzó a principios de año de que la convención del radicalismo podía ser una herramienta donde un partido que tiene distribución territorial que el PRO no tiene se para en la convención y renegocia las condiciones de su contrato societario con Macri, condicionándolo con alguna candidatura alternativa, con Lustó, competitiva en las PASO, o salir del esquema de Cambiemos a ir con otra candidatura, con Labaña o con quien fuese. Eso ayer tuvo una caída catastrófica. Ese planteo es el que llevó en adelante la propuesta de Mestre en Córdoba. Mestre fue derrotado incluso por su propio candidato a intendente en la intendencia que él maneja. El candidato a intendente que él puso sacó más votos que él en su distrito. Es increíble. O sea, el sueño del radicalismo crítico de ir a la convención a condicionar la coalición con Macri, para mí está terminado. Eso murió antes de nacer. Murió antes de nacer porque se ha demostrado que no tiene viabilidad práctica. Claro. Era toda una especulación del comité sin anclaje en la expectativa del electorado real de Cambiemos, aquel del cual necesitan para que Macri vuelva a ganar o por lo menos compita en condiciones dignas. Ahora, eso no existe más. Exacto. A ver, además en el radicalismo hay gente que ya se ha ido. O sea, claro. Alfonsín, Freddy Storani y Juan Manuel Casela están fuera. No, ya están idos. Están afuera, digamos. Están haciendo una venta de franquicias por fuera. Exactamente, exacto. Andan vendiendo la franquicia. Y te diría que en condiciones bastante desfavorables, porque en ese negocio Leopoldo Moró le sacó 3-4 años de diferencia. Así que yo a eso no lo veo. Creo que lo primero que murió fue la expectativa de ese amague del radicalismo de condicionar. Lamentablemente fracasó de la peor manera, o sea, provocándole a Cambiemos un enorme daño político en Córdoba y fuera de Córdoba, en una pelea interdirigencial que también ha sido castigada en las urnas. Yo creo que para que Schiaretti consiga la cantidad de votos que tuvo, escuchá lo que te voy a decir, votantes de Macri tan enojados con la pelea radical que votaron por Schiaretti. Claro, es indudable. Si no, ¿de dónde salen los votos, Edgardo? ¿De dónde van a salir si no es de ahí? ¿Los votos de Macri, decís vos? No, los votos que consiguió Schiaretti son los recogió en todas partes. O sea, y votos prestados. Ese voto bronca, desánimo,
eso de decir, mirá lo que hicieron estos tipos. Ahora, ¿qué ejemplo de civismo, y esto es una opinión absolutamente personal, pero creo que hay mucha gente que va a coincidir, qué ejemplo de civismo del ciudadano cordobés, de la ciudadanía de Córdoba? Porque Córdoba, históricamente, vos lo acabas de contar, del año 74, que no tenía un intendente que no haya sido radical. Sin embargo, no pesó nada. Ahora los cordobeses, los ciudadanos, dijeron, che, estos tipos están haciendo macana, mirá vos el papelón que estamos haciendo, no lo votemos, y terminan votando a alguien como Yarlora, que tengo entendido ni siquiera es de la propia capital, él es de San Francisco, una ciudad importante, pero del interior de Córdoba. Mira, yo no sé si configuro o no un ejemplo de civismo, pero sí creo que es un ejemplo de pragmatismo electoral que es cada vez más frecuente en todas las elecciones. O sea, es muy difícil que hoy una estructura política diga que tiene totalmente la vaca atada, que porque controla, digamos, el esquema territorial o de punteros o de fiscales en el momento ya de la emisión del voto, pueda dar vuelta o condicionar una ola electoral. Bueno, que tampoco lo tenía el radicalismo y quedó claro en la elección. Exactamente. Bueno, ¿qué queda por esperar ahora? ¿Cómo se, a partir de este triunfo de Schiaretti, cómo se empieza a reacomodar Alternativa Federal? Bueno, yo creo que lo que hay que esperar es ver qué hace Schiaretti, que yo creo que se va a guardar a silencio por lo menos durante una semana. Obvio, claro. Hay que ver si se estructura o no esa reunión con los gobernadores. Hay que seguir con mucho foco su vínculo con Pichetto y Urtubey, que es el más directo, sí. Y hay que seguir con atención también, pero ya, digamos, en un segundo círculo de confianza, un poquitito más alejado, los movimientos de Massa y de Roberto Labaña. Exactamente. Tiene muy poco tiempo, ¿eh? No, claro. Tienen tan poco tiempo como Macri. Exacto. Ahora, ¿cómo se va a leer esto, según tu mirada del analista político? ¿Cómo se va a mirar? ¿Cómo se está analizando esto puertas adentro del kirchnerismo, Edgardo? Hola. Perdón, Daniel, se cortó un poquito. Sí, se cortó un poquito. Te pedía tu análisis, tu reflexión sobre cómo se está analizando esta realidad electoral, política de Córdoba, ayer puertas adentro del kirchnerismo. ¿Puertas adentro de la provincia? Del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Ajá, bueno, ¿quién lo supiera eso, no? ¿Quién lo supiera? Y sí, por eso porque el kirchnerismo tiene una estructura... una estructura vertical, digamos, tiene un liderazgo personal, yo diría, sin lugarteniente, digamos, es solamente una estructura de decisión unipersonal, ahí no hay ninguna deliberación colectiva, son decisiones que toma Cristina por sí misma y ejecuta por sí misma y el resto acompaña. Lo que sí me parece es que lo que dijo Schiaretti anoche es un modelo que yo creo que hay que analizarlo con algún cuidado, porque fíjate vos lo que salieron a decir los dirigentes del kirchnerismo moderado, ponele, Julián Domínguez, Alberto Fernández, los que dicen ahora que Cristina es el león herbívoro, ¿no? O sea, que ya no tiene sí. Ellos ¿qué dicen? ¿Vieron que Schiaretti juntó todo, hizo el peronismo unido y le ganó a Macri? Bueno, ese es el modelo para ganar el país. ¿Tienen razón en lo que dicen? Sí, tienen razón en lo que dicen. ¿Pero qué dice Schiaretti? Es el modelo del peronismo unido, pero sin el liderazgo de Cristina. Claro. Porque él dice, el peronismo o es republicano o no es. Exactamente. ¿Qué otro? Es decir, yo creo que es una delimitación muy fuerte de la cancha para Cristina. Te lo resumiría así. ¿Qué es lo que dice Schiaretti y es lo que puso en práctica en la provincia? Para el kirchnerismo, para los dirigentes kirchneristas sí hay un regreso al peronismo, hay un retorno, hay una reabsorción, una reintegración. Pero el protocolo de actuación no es el mismo que con Cristina. O es republicano o no es. Creo que en eso coincide mucho con Urtubey y coincide mucho con Pichetto, no así con Massa. Creo que ese discurso es el de la reapropiación de la base kirchnerista, pero adecuada a un desafío distinto. Hay una convicción ahí, ¿no? Que Cristina, mientras ella
se empecine en conducir todo, lo único que genera es que Macri recupere lo que ha perdido en términos electorales por la crisis económica. Qué increíble, ¿no? Mira, tamaña derrota y le puede jugar, todo el mundo dice le jueguen contra Macri, quizás, ¿no? Por esas cosas de la política no sea tan así. Dame la última pincelada y te lo pido en lo que es la figura del propio Juan Schiaretti. ¿Cómo es un hombre, tiene 70 años, está bien de salud, es un profesional? ¿Cuál es su trayectoria, por así decirlo, y cuál es, digamos, no tenemos enfermedades en puerta como para poder de alguna manera que compliquen, ¿no? Lo que puede ser el bueno, mira, te diría así, le dicen el gringo y con eso yo creo que está definido. Es el típico gringo cordobés, el gringo claro. de la pampa húmeda, diría. Uh-huh. Descendiente de inmigrantes, acostumbrado a una disciplina de trabajo muy, pero muy férrea, de una agenda muy intensa, muy activa y escrupuloso en el cumplimiento, ordenado en su vida personal, cuidadoso de su salud aun cuando tiene la dolencia de la edad, y extremadamente cauteloso para decidir y para mover. A ver, te lo digo esto y con esto concluyo. El habitante de la economía de la pampa húmeda que Córdoba forma parte de ese gran conglomerado económico es un habitante que piensa, que es acostumbrado a pensar al ritmo de las cosechas. Sabe que este año le toca una buena cosecha y el año que viene una sequía o viene una inundación, y si no acumuló capital para sobrevivir, colapsa. Entonces es extremadamente austero, severo, astringente y en ocasiones diría hasta mezquino en las decisiones económicas y también en las decisiones políticas. Un típico gringo. Y esta es la Yapita. Y la hija de la Sota, perdón, que fue electa diputada, pero que sin lugar a dudas, ¿no? Tiene el peso enorme de lo que es el apellido de lo que fue el Gallego de la Sota, ¿no? Es un proyecto futuro, sin lugar a dudas. De los descendientes de la Sota es la única que ha elegido la carrera política. Las referencias que tuvimos de la campaña es que efectivamente donde jugó y donde se puso la campaña al hombro, caminó y dio muestra de que tiene buena parte del carisma del apellido. Es un proyecto político en formación, pero es un proyecto político en formación. Y tiene mucho para crecer ahí a la par, ¿no? Del Gallego, perdón, de Schiaretti, que fue un discípulo o al menos un socio político importante del Gallego. Sí, ¿no? claro. De su Tiene para adelante. Exacto. Tiene proyección hacia adelante. Exacto. Todavía falta ver, ¿no? No, claro. Bueno, Edgardo, yo te agradezco infinitamente tu generosidad, has sido tan pero tan amable, de prestarte tanto el viernes como ahora para hacernos este análisis tan pero tan certero, tan minucioso, tan pero tan esclarecedor, ¿no? Para nosotros que acá tenemos una de las figuras que va a tener sin lugar a dudas, ¿no? Mucho que ver con lo que fue el triunfo de Schiaretti. Yo te agradezco a vos, Daniel, y gracias por la posibilidad de la conversación. Te mando un abrazo. Otro para vos, muy atento, que estés muy bien.